Bienvenidos a la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie Descubre la Oración Bíblica y en esta ocasión nos vamos al libro de Esdras. Libro de Esdras, vamos a estudiar el día de hoy la oración que hizo el sacerdote Esdras en el capítulo 9 y es una oración que abarca casi todo el capítulo. Yo aquí les voy a leer nada más la parte final de la oración. Después nos vamos a ir a la Biblia a leer todo el capítulo, a descubrir de qué manera oró Esdras, qué es lo que podemos aprender de esta oración de Esdras. Y pues al final de esta sesión vamos a orar juntos, tal como él oró, obviamente aprendiendo ya las cualidades de su oración. Así que acompáñenme por favor al libro de Esdras, capítulo 9, y les voy a leer el versículo 15. Y después nos vamos a todo el capítulo, ¿ok? Esdras, capítulo 9, versículo 15. Yo les leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Y ahí cierra esta oración que les digo que abarca casi todo el capítulo y haciendo un análisis breve de este texto que acabamos de leer, de entrada vemos un contraste muy importante que hemos estado aprendiendo. En todas las oraciones que aparecen en la Biblia siempre hay como un patrón, siempre hay como una constante, y es el contraste entre lo que es Dios y somos nosotros, y son nuestros problemas y son nuestras adversidades. Entonces siempre los personajes bíblicos oran de la misma manera ante una situación muy difícil, ante una adversidad, ante un problema muy grande. En vez de enfocarse en el problema, en la adversidad, primero se enfocan en Dios. Se enfocan en la grandeza de Dios, se enfocan en el creador del universo, en el soberano, en el que está en control de todas las cosas. Y ya una vez que ponen su enfoque en él, pues obviamente las adversidades, los gigantes, todas las dificultades, pues se hacen pequeñitas, les damos la pastilla de chiquitolina y pues obviamente que de ahí ya surge nuestra confianza y nuestra fe de que el que verdaderamente es grande está en control de todas las cosas. En esta ocasión el patrón es parecido, aunque es un poco diferente, ya que aquí no es que estén en una amenaza, en una adversidad de una guerra, una cuestión aquí más bien están en una situación negativa de pecado. Están pasando por una situación de rebelión, de desobediencia, y Esdras va a interceder por el pueblo ante una situación de pecado. Y vamos a aprender de qué manera oró Esdras, líder espiritual de la nación, considerado como el segundo Moisés. Así como Moisés saca al pueblo de Egipto, Esdras saca al pueblo, lleva de regreso al pueblo de Babilonia, van a regresar a la tierra prometida, y vamos a ver cuál es esa cualidad que tiene Esdras como líder espiritual del pueblo, al darse cuenta que hay pecado en la nación, al darse cuenta que Israel está pecando, y vemos aquí cómo la oración la hace con ese mismo patrón, con ese mismo contraste de reconocer que Dios es justo. ¿Okay? Dios es justo, Dios es santo, Dios no es como nosotros, y por eso comienza diciendo: oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa. Entonces ahí está el contraste: tú eres justo y nosotros somos culpables. O sea, si tú eres justo y nosotros somos culpables, entonces estamos en serios problemas. Porque si tú eres el juez justo y tienes que hacer justicia y nosotros somos culpables, ya nos agarraste con las manos en la masa, pues ¿qué vamos a hacer? Y concluye simplemente reconociendo la gracia, diciendo: sin ser más que un remanente que ha escapado. O sea, a pesar de nuestra culpa, a pesar de nuestra injusticia, tú por tu gracia, por tu misericordia, salvaste a un remanente. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por la fidelidad de Dios, hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra, escribió el apóstol Pablo. Todos fuimos como Sodoma y Gomorra. Si no es por que Dios
tuvo misericordia. Si no es por la fidelidad de Dios, hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra, pero por la gracia, por la fidelidad, por los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, un remanente escapó, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Así que vámonos al contexto del capítulo, vamos a leer todo el capítulo y vamos a comprender mejor de qué manera cierra Esdras esta oración. Acompáñame a leer desde el principio de este capítulo. Esdras capítulo 9. Y recuerden que en toda esta serie les estoy dejando de tarea que ustedes vayan al nivel intermedio del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Vayan al nivel intermedio y cada vez que estudiemos una oración, les dejo de tarea que ustedes escuchen el comentario de todo el capítulo. De esa manera se va a complementar este estudio, van a entender mucho mejor lo que está pasando en esta circunstancia y vamos a poder descubrir mejor cada oración. ¿Ok? Así que, bueno, en el contexto en general de este episodio, en el capítulo 8 se están haciendo preparativos para volver a Israel después del exilio a Babilonia. ¿Okay? Recuerdan la historia, año 586 a.C., el rey Nabucodonosor conquistó la provincia de Judea, conquistó al reino del sur, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se llevó cautivos a los judíos a Babilonia y estuvieron allá 70 años. Después vinieron los persas y ya en el periodo persa, los persas tienen compasión, Dios se acuerda obviamente de sus pactos, de sus promesas y Dios comienza a regresar a un remanente que quedó ahí de Persia, los empieza a regresar a la tierra prometida con el liderazgo del sacerdote Esdras, del gobernador Nehemías. En el siguiente episodio vamos a comenzar con las oraciones de Nehemías y aquí en el capítulo 9 dice que está la oración de Esdras acerca de los matrimonios mixtos. Entonces vamos a ver lo que está pasando, vamos a ver el contexto de lo que está sucediendo aquí. Dice así: una vez realizadas estas cosas, o sea, los preparativos del capítulo 8 para volver a la tierra prometida, los líderes judíos vinieron a verme. Esto lo está diciendo Esdras. Dice, muchos del pueblo de Israel, vinieron a verme y dijeron, muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Esa es la circunstancia, eso es lo que está pasando. Los israelitas tenían prohibido casarse con mujeres cananeas, mujeres de la tierra. ¿Por qué? Porque eran idólatras, iban a corromper obviamente a la familia, se iba a asimilar el pueblo de Israel. Entonces, pues aquí le pasan el reporte a Esdras de que todas las familias que están regresando, pues está llena de matrimonios mixtos. No obedecieron el mandamiento de Dios de mantenerse separados, de no unirse en yugo desigual. Y lo peor es que dice que los primeros en cometer ese pecado fueron los líderes. Fueron los líderes y funcionarios, los mismos sacerdotes de la nación, imagínense casando con mujeres extranjeras. Al oír esto, y aquí vamos a empezar a ver la actitud de la oración de Esdras, su estado de ánimo, cómo reacciona ante la noticia y cómo ora al recibir esta noticia. Dice, al oír esto, me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Vamos a hacer una reflexión de lo que dice así, de lo que dice ahí. Esdras se entera de este pecado de Israel y dice que se rasga la ropa y bueno, pues eso hasta cierto punto se puede hacer, romperte la ropa, rasgarte la ropa, pero luego arrancarte el pelo de la cabeza y de la barba,
No sé ustedes, pero yo nunca he visto, nunca he conocido, incluyéndome a mí, a un líder del remanente de Israel que ante el pecado, la tristeza del pecado de su nación, se arranque el pelo y se arranque la barba, con todo el dolor que eso implica. Qué gran contraste del carácter de Esdras como líder con el de nuestra generación. ¿Y por qué a mí me suena extraño? ¿Por qué quizás a ti te suena extraño que se arranque el pelo y se arranque la barba? O sea, ¿por qué no suena tan extraño? ¿Por qué? Porque vivimos en una época, vivimos en una generación de cada quien rásquese con sus propias uñas, tú sé feliz y deja que sean felices. Tratando de defender la moderna tolerancia, de ser tolerantes, o a veces la falsa compasión de no, hay que tener paciencia, hay que darle chance. O sea, con esa bandera falsa, en realidad lo que comenzamos a hacer más bien es ser indiferentes o ser egoístas. Y pues bueno, pues yo con que esté bien, pues ya cada quien, si está pecando, si está transgrediendo, ahí es su problema, ¿no? Entonces a mí, de entrada, este texto me desafió. Me dije, wow, qué impresionante, qué nivel de conexión tenía Esdras con su comunidad, con su nación. Por algo dice Esdras capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este versículo, uno de los versículos del libro de Esdras, que describen la actitud, la personalidad de Esdras. Por eso es que en la tradición judía se dice que el segundo en estatura espiritual después de Moisés, el segundo es Esdras. Se dice en la tradición judía que si Moisés no hubiera sido el elegido para sacar a Israel de Egipto, el segundo en nivel es Esdras. Y aquí dice por qué. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor, para estudiar. Era un estudiante de la palabra de Dios. ¿Por qué tenía esa actitud? Porque era un estudiante apasionado de la palabra de Dios, y no nada más para aprender, sino para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esa era su pasión de vida. No tenía él otra pasión, no tenía otra agenda en su vida más que estudiar la palabra y enseñársela al pueblo de Israel. Toda su vida giraba alrededor de eso. Entonces, obviamente, si esa es su pasión, si eso es su máximo en la vida, y pues ve aquí a lo que queda de Israel, o sea, los que están regresando a la tierra. Imagínense, si los que están regresando a la tierra, lo mejorcito de la tierra, son los que aquí se casaron con mujeres extranjeras, ¿qué será de los que ni quisieron regresar? ¿Qué será de los que dijeron, no, pues ahí luego nos vemos, y se quedaron allí en esos territorios de Persia, de Babilonia? Pues entonces, por eso es que aquí Esdras se arranca el pelo de la cabeza y de la barba, y me senté completamente horrorizado. Wow, esto debería desafiarnos si queremos servir al remanente de Israel, si queremos servir a los que están volviendo. Esto debería desafiarnos a pedirle a Dios que nos dé más celo por su palabra, que nos dé más celo por su palabra y que nos dé más celo por la gente cuando las veamos que están chafeando, que están pecando, que sintamos el mismo dolor nosotros. Entonces, todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Okay? Se sienta ahí horrorizado y se queda hasta el tiempo del sacrificio de la tarde, que era cuando ya se iba a hacer la oración de Arbit. Y aquí también podríamos preguntarnos, ¿por qué se horrorizó tanto? O sea, ¿cuál fue la razón de estar tan horrorizado? Bueno, aquí tres causas obvias. Número uno, por las profecías sobre el Mesías de la tribu de Judá.
hay profecías que aún no se cumplían, todavía ellos tenían que esperar el cumplimiento de la promesa del hijo de David, del Salvador que va a venir a salvar a Israel y el mundo, y pues si lo que queda de Israel, que son los judíos, se están mezclando, si los funcionarios y los líderes se están mezclando la simiente santa, pues imagínate cómo está de horrorizado de cómo es entonces que va a venir el Mesías. Esa es una razón. Otra razón es por las maldiciones que Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 28. Dentro de esas maldiciones está que si Israel era desobediente y se unía con naciones extranjeras y se casaban con mujeres extranjeras, pues ahí tienes toda la lista de Deuteronomio capítulo 28. Entonces él está horrorizado ante la posibilidad de que sigan los castigos, sigan las maldiciones, y ese es lo que le causa terror. Y número 3, pues al final lo más importante es quedar descalificados del llamado, del propósito de Dios para Israel. ¿Y cuál es el propósito de Dios para Israel, para los que hemos sido llamados? ¿Cuál es nuestro propósito? Ser luz al mundo, ser luz a las naciones, ser ejemplo a las naciones. Entonces, si nos estamos ya mezclando con las naciones, pues entonces ya cómo podemos ser ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, pues bueno, si andamos en tinieblas, pues entonces perderemos la posibilidad de ser luz. Por eso escrito está que no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, bueno, pues está horrorizado por esta situación y dice, a la hora del sacrificio, me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Una vez más, el mismo patrón, la misma actitud de Salomón, de otros personajes de la Biblia, caer de rodillas, humillados, levantar las manos y suplicar misericordia. Y aquí viene la oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Y vamos a ver la actitud, vamos a ver la manera de orar de Esdras. Fíjense, porque naturaleza humana, quizás si yo hubiera orado, quizás si tú hubieras orado ante esta circunstancia, pues estamos hablando de que Esdras era un hombre que inquiría la ley del Señor, era un hombre que se mantenía consagrado a Dios y todo, y bueno, pues lo natural, lo humano, quizás ante una situación así es, oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, mira nada más qué clase de gente es esta, mira nada más el pecado que están haciendo, mira nada más cómo es posible, y vemos esta actitud muy común en muchos líderes religiosos, de orar, pero mirando hacia abajo a los demás, como, mira nada más esta bola de pecadores, mira Señor, ten misericordia de ellos, y poniéndose el que intercede como en un plano superior. Pero vamos a ver aquí de qué manera ora Esdras. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados, y ahí subraya nuestros, cada vez que hable en plural, incluyéndose a él, subráyalo ahí, señálalo. Y dice, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros. Y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo, nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud, pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Señor,
a pesar de nuestra culpa, a pesar de nuestra maldad, a pesar de todo lo que hemos hecho mal y seguimos haciendo mal, tú tuviste gracia, tuviste misericordia, nos permitiste volver, nos permitiste reconstruir el templo, construir la muralla, ya estamos aquí otra vez, deberíamos estar súper agradecidos, súper consagrados a ti, pero la realidad, ¿cuál es? Seguimos igual. La realidad, ¿cuál es ante tu misericordia? O sea, ¿cómo respondemos a tu bondad? ¿Cómo respondemos ante tu gracia? ¿Cómo respondemos ante tu socorro, tu auxilio, tu salvación? ¿Cómo respondemos? Pues una vez más, hemos abandonado tus mandatos. ¿Y se dan cuenta? No dice Esdras, y otra vez estos se corrompieron, Señor, ¿qué voy a hacer? No. Esdras se mete en la misma situación y dice, hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron, la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados. Dices, bueno, decía mi mamá, ahorita vino a mi mente un dicho de mi mamá, es más fácil vivir bien que vivir mal. O sea, ¿por qué no simplemente obedeces? ¿Por qué no simplemente haces lo que dicen los profetas? Y te va a ir bien, y vas a prosperar, y vas a tener abundancia, y hasta le vas a dejar herencia a tus hijos. ¿Por qué no tan simple como eso? Pero no. Una vez más, como dice el dicho, nos gusta la mala vida. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa. Pero en realidad, y fíjense, aquí otra cosa que dice hermosísima, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos. Porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. O sea, a pesar de que ya debimos haber sido destruidos por todo eso, todavía aquí sigue un remanente. Todavía sigue un pequeño grupito que por tu gracia existe y aquí está. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando, y aquí otra vez, fíjense, Esdras no hizo eso. Esdras no se casó con mujeres extranjeras. Esdras no es parte del pecado. Sin embargo, ¿qué dice? Otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando. O sea, él se incluye. Nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos? ¿Para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? O sea, ¿ya con esto ahora sí vas a destruir todo lo que queda? Pues, si lo hiciera sería perfectamente justo. Y justamente con eso va a terminar. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Tú eres justo. Y si aplicas tu justicia perfecta, Señor, hasta aquí llegamos. No quedaría nadie. ¿Por qué? Porque si Él es justo y nosotros no somos justos, no hay justo ni a un uno, entonces, ¿qué nos espera? Ser borrados del mapa. Entonces, nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición, ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Termina la oración. Termina la oración con una declaración similar a la que el apóstol Pablo escribió en Romanos, en su carta a los Romanos, cuando dijo que la ley, los mandamientos fueron establecidos para que toda boca se cierre y todos caigamos bajo el juicio de Dios. Es decir, cuando nos damos cuenta del estándar de la ley,
y comparamos lo que dice la ley, la Torah, las instrucciones de Dios con nuestra actitud, con nuestra conducta, pues nos damos cuenta que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una sedición inútiles y nuestra boca se cierra. Y de esta manera, Esdras dice, estamos en el mismo barco, por consiguiente, nadie de nosotros puede estar en tu presencia. ¿Qué descubrimos de esta oración? ¿Cuáles son las cualidades de esta oración? De aquí en adelante, para todas las veces que oremos, ¿qué aprendemos de la oración de Esdras? Bueno, número 1, aprendemos humildad. Si Esdras, reconocido en el pueblo de Israel como el segundo en estatura espiritual después de Moisés, alguien que nunca le llegaremos cualquiera de nosotros ni a los talones. Si Esdras oró diciendo, soy igual que ellos y estoy en la misma condición que ellos, ¿dónde podrá estar la jactancia en alguno de nosotros, en cualquier líder? ¿Dónde podría estar la jactancia cuando vemos la situación de maldad de otras personas, de nuestros hermanos en la fe? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Nunca más podemos volver a orar con jactancia, así seamos los líderes, así seamos los grandes predicadores. Nunca más podemos volver a orar con jactancia. Esdras reconoce que está en la misma situación que todo el pueblo. ¿Y por qué? Porque Esdras tenía clarísimo, y esta es la segunda cualidad, solidaridad. Esdras tenía clarísimo que no somos llaneros solitarios, que no somos individuos, que somos parte de una nación, somos parte de un pueblo. Una frase que les he repetido continuamente es una frase que se dice en Israel, es que Kol Israel Mishpacha. Kol Israel Mishpacha significa todo Israel es una familia. Todo Israel es una familia. Todos vamos en el mismo barco. Si vamos en el mismo barco y alguien le hace un agujero al barco, todos nos vamos a hundir. O sea, aún el capitán del barco también se va a hundir. Entonces, el capitán del barco pues tampoco estuvo al pendiente de que se le hiciera un hoyo al barco y todos vamos en el mismo barco. Hay otro dicho que dice que un ejército, que la velocidad de un ejército se determina por el más lento de sus soldados. La velocidad de un ejército se determina por el más lento de sus soldados. ¿Por qué? Porque pues, el general del ejército no puede ir hecho la raya, avanzando y dejando a todos los lentos y pues ahí háganse bolas. O sea, él se tiene que asegurar de que hasta el más lento se aparte y de unir al ejército, y el ejército se tiene que mantener unido, porque en el momento que se dispersa y cada quien hace lo que bien le parece, entonces se pierde la fortaleza. Entonces, número 1, humildad. Número 2, solidaridad. Esdras tenía clarísimo que él no se representaba a sí mismo. Él tenía clarísimo que él era parte de la nación, y si la nación estaba pecando, él también era parte del problema. Número 3, reconocimiento de la gracia inmerecida. Reconocimiento de que si Israel en ese momento, o lo que quedaba de Israel, un remanente de Judá, porque las tribus del norte ya habían sido dispersadas, lo que quedaba, ya un pequeño remanente que quedaba ahí, no era por sus méritos, no era porque eran mejor que los demás, era simplemente por la gracia de Dios. Esdras entendió que nadie era mejor que otro, que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Entonces él reconoció que todos en el mismo barco, todos se descarriaron como ovejas. Por tanto, si seguían existiendo, era por la gracia inmerecida de Dios. Y número 4, y esta cualidad número 4
es fundamental para recibir la compasión y la paciencia y la gracia divina. Y esta cualidad número 4 es la bancarrota espiritual. La bancarrota espiritual. El reconocimiento de parte de Esdras, porque así termina, la oración termina como trágico. La oración no termina como diciendo, no, Señor, te prometemos, danos otra oportunidad, por favor, danos otra oportunidad. Yo ahorita los regaño, ahorita los exhorto y vas a ver que de aquí en adelante ahora sí. No. Esdras dijo, ¿sabes qué? No hay manera. No hay manera. No hay manera de cambiar este pueblo. No hay manera de cambiar esta nación. Esta es nuestra realidad, Señor. Esta es nuestra realidad. No es un pesimismo espiritual, es un realismo espiritual. Es una bancarrota espiritual. No vanas promesas, porque ¿cuántas vanas promesas le hemos hecho a Dios? Y aquí quisiera que nos identifiquemos. ¿Cuántas vanas promesas le hemos hecho a Dios después de que caemos una y otra vez en pecado? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, dame chance otra vez más y te prometo que ahora sí? Incluso hasta podemos orar parecido a como oró David, pero yo creo que esta oración todavía es más poderosa que la de David, porque David oró, Señor, si me das otra oportunidad, enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se apartarán de sus malos caminos. Y bueno, como que David se comprometió a cambiar, pero aquí Esdras dice, ¿sabes qué, Señor? Realmente no creo que van a cambiar. Realmente creo que esta es ya la naturaleza de tu pueblo y ninguno puede estar en tu presencia. No hay manera, Señor. Esto es bancarrota espiritual. Esto es, ¿de qué sirve que te prometa si tú ya nos conoces? Y ya sabes que mientras estemos en esta carne corruptible, soy un miserable y miserable de mí. ¿Quién podría librarme de este cuerpo de muerte? Mientras esté en este cuerpo de muerte, ¿para qué te hago promesas que voy a cambiar, que ahora sí? Mejor ya no te hago más promesas, porque ya sé que no las voy a cumplir. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición, ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Mateo 5, 3 al 5, Yeshua dijo lo siguiente. Y termina así tan triste la situación, o sea, termina tan triste cuando el ser humano reconoce que está en bancarrota y que no hay manera de cambiar. Ahí termina y se acabó todo. No, esa es la buena noticia de un Dios que no nada más es justo, sino que es misericordioso y que dijo, bienaventurados, felices, dichosos, los pobres en espíritu, los que ya se rindieron, los que ya se dieron cuenta que no es por sus méritos, que no pueden cambiar, que no tienen los recursos, los elementos para salir adelante. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, o sea, como consecuencia, no que pues ya soy así de lo peor, o sea, no una actitud como de conformismo o casi de cinismo y de reírte de tu maldad, no, de dolor, de lloro, de decir, pobre de mí, Señor, apártate de mí, pobre pecador. O sea, una actitud de lloro ante tu bajeza espiritual. Y es ahí donde Yeshua dice, bienaventurados, dichosos, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando llegas a tocar fondo y te das cuenta que no puedes salir de ese abismo sin la ayuda de Dios, dichoso, feliz. Feliz cuando dejas de luchar en tus fuerzas. Dichoso cuando dejas de confiar en la carne. Dichoso cuando dejas de hacer vanas promesas, vacías promesas y simplemente dices, Señor, miserable de mí, y lloras tu impotencia, lloras tu bancarrota. Y una vez que oras así, una vez que lloras,
entonces puedes alegrarte, puedes gozarte, porque la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial es como la altura de los cielos sobre la tierra. Vamos a hacer esta oración y vamos a hacer esta oración de Esdras, no nada más con respecto a nosotros mismos delante de Dios, o sea, no nada más como para llorar nuestra incapacidad de cambiar nuestra perversión delante de Él, y vamos a clamar por nosotros mismos, pero como fruto de orar por nosotros mismos y que Dios considere nuestra bancarrota espiritual, vamos a pedir por todos aquellos a los que nosotros los hemos juzgado duramente. Vamos a pedirle que Él nos muestre cómo ser igual de misericordiosos que Él. Porque cuando Él nos ve en una actitud de bancarrota espiritual y nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, no hay manera de que te pague esta deuda, y Él nos perdona la deuda, pues Él espera que cuando otros que también nos deben, pues Él espera que así como recibimos misericordia, también demos misericordia, también demos gracia. Entonces, ya que oremos como Esdras oró, diciendo, Señor, todos hemos pecado y ten misericordia de nosotros, ahora pensemos en todos aquellos que nos han ofendido, en todos aquellos a los que les hemos puesto un estándar muy alto y hemos estado esperando que cambien, y si no cambian, pues no son dignos de nuestro perdón y nuestra misericordia. Y vamos a pensar en ellos y vamos a rogar que así como recibimos gracia y misericordia, también podamos extender esa gracia y misericordia a los que nos ofenden. Vamos a orar. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición, ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Padre, cuán grande descubrimiento de este gigante de la fe, Esdras, este líder que fue usado por ti como líder espiritual de tu nación, Señor. Ahora puedo comprender, después de descubrir su oración, por qué lo usaste grandemente, Señor. Porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Señor, ayúdanos a todos aquellos que hemos sido llamados para ser ejemplo, para servir a tu pueblo Israel. Danos esa humildad que le diste a tu siervo Esdras, Señor. Danos esa humildad para no considerarnos superiores a los demás, no considerar que somos mejores que otros. Ayúdanos a recordar que lo vil, lo débil, lo que no es, lo desechado de este mundo elegiste tú, Señor, para avergonzar a los fuertes, de modo que nadie se jacte en tu presencia, Señor. Y gracias porque eso éramos nosotros, Señor. Lo vil, lo débil, lo que no es. Líbranos de una actitud de arrogancia, de orgullo, al ver los pecados de tu remanente, Señor. Y danos el celo que tuvo Esdras al dolerse del pecado de su comunidad, Señor. Al no ser indiferente, egoísta, vivir su vida y seguir la corriente de este mundo de sé feliz y deja ser feliz. No, Señor. Vamos en un mismo barco y si alguien está haciéndole un agujero al barco, todos nos vamos a hundir. Ayúdanos a tener esa pasión de Esdras por la santidad de su pueblo, de su comunidad, Señor. Ayúdanos a tener esa solidaridad, ese reconocimiento de tu gracia inmerecida. Y Señor, bendito sea tu nombre, Señor, porque no es por nosotros, no es por nuestros méritos, sino por tu pacto, por tu fidelidad hecha a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Es por esa fidelidad que
aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Y si no fuera por tu gracia, hubiésemos sido semejantes a Sodoma y Gomorra, Señor. Y Señor, estamos aquí para reconocer que no importa cuántos esfuerzos hagamos, siempre estaremos necesitados de tu gracia, Señor, y es solo por eso. No permitas que nos deleitemos en eso, sino que apreciemos tu perdón y tu gracia, y que así como apreciamos tu perdón y tu gracia diaria para cada uno de nosotros, extendamos esa gracia y misericordia a los que pecan contra nosotros, a los más débiles de tu pueblo, a los más lentos de tu pueblo, a los más rebeldes de tu pueblo. Ayúdanos a traerles con cuerdas humanas de amor. Porque si no fuera por tu gracia, ¿quién podría sostenerse en pie? Bendita gracia, Yeshua, y bendita justicia que tú viviste, porque sin esa justicia que tú viviste y esa santidad, ninguno de nosotros podría estar en tu presencia. Bendito seas, Yeshua, nuestra justicia. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.
necesito. Mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito.